Cef Perdomo y de Cristóbal Rodríguez. Buenos días, qué bueno que pudieron estar aquí los dos. Un placer estar con ustedes siempre. Gracias a ustedes por invitarnos. Yo quiero saber, arrancando, si es posible pasarle un balance antes de nosotros entrar en las preguntas internas, en las intrínculas de la ley, a lo que ustedes piensan que hay detrás de aprobar un proyecto como este. La opinión de cada uno. ¿Por qué aprobar un proyecto como este y desconocer la opinión del Ministerio Público o de la Procuradora General, que dice que es un proyecto que se podría utilizar para la extorsión? De la Asociación de Bancos, que dice que es imperante reconocer en esa ley el derecho de los adquirientes de buena fe. Y hay otras instituciones, la de Finjus, por ejemplo. ¿Por qué desconocer todo esto? ¿Por qué aprobar una ley que quizás no hay que ser demasiado directo para entender que podríamos ser inclusivos, participativos y tener un poco más de discusión? Pero ¿por qué aprobarlo con prisa, sin detenernos a escuchar lo que están diciendo voces que también son importantes? Bueno, mira, a mí no me gusta psicoanalizar a la gente y me parece incomprensible la forma en que se está llevando este proceso, porque no es solamente que se está llevando de manera atropellante, sino que además se está llevando mal a sabiendas de que se está llevando mal, porque se quiere aprobar de una forma que la Constitución dice que no es, porque eso es una ley orgánica, eso está fuera de toda discusión, y el que quiera saberlo solamente tiene que comparar el artículo 112 de la Constitución con el artículo 1 del proyecto. Si sigue leyendo el proyecto va a encontrar más razones, pero en el artículo 1 del proyecto dice que el objetivo de esa ley es crear una jurisdicción, establecer procedimientos judiciales, garantizar, entre comillas, los derechos de los afectados, crear un ministerio público especial. Todas esas cosas individualmente son suficientes para que la ley sea orgánica. Juntas son un argumento absolutamente innegable. Ahora, de la misma manera que yo no voy a tratar de entender las razones por las cuales, no voy a especular sobre eso, por las cuales están haciéndolo así, sí te puedo decir que el problema es que si eso se discute abiertamente con el proyecto como existe, no pasa, porque la defensa del proyecto se ha basado en dos cosas. Uno, en insultar a los críticos, y la otra en hablar generalidades, porque cualquier ciudadano que tome el proyecto en sus manos sin necesidad de ser abogado se va a dar cuenta de las cosas que tiene, que son violadoras de sus derechos, porque hay asuntos ahí que son de espanto, de absoluto espanto. Y una ley de esa importancia, por eso que el constituyente estableció la categoría de leyes orgánicas, que tiene que aprobarse con una mayoría especial para que se tenga que discutir más. Pero una ley de esa importancia, con esos contenidos, no pasaría en este país. Ya en República Dominicana, a pesar de lo que cree alguna gente, es un país, es una sociedad que ya no es tan tolerante con las imposiciones. Y bueno, discutir eso implicaría cambiarlo profundamente, y eso sí parece que no se quiere. Cristóbal, me gustaría saber, en otros países, ¿cuál es el precedente que se tiene en el manejo de estos casos? Leyes de extinción de dominio hay en otras naciones, evidentemente cada una de ellas tiene su propia carta magna, y en eso se podrá diferir. Pero en el caso de la República Dominicana, ¿es posible tener una ley de extinción de dominio? ¿Qué es lo que nos estamos brincando acá? ¿Y qué es lo que se puede mejorar? En el ánimo de contribuir a que si lo que se está proponiendo no es, entonces, ¿qué debe ser? Mira, yo creo que aquí no conozco a nadie, ningún opinador o ninguna opinadora que haya negado la importancia de que el país se dote de una ley de extinción de dominio. Eso no está en discusión. Oposición, gobierno, sociedad civil, todo el mundo considera relevante. ¿Qué es lo que se ha venido criticando? El contenido de un proyecto específico de ley que riñe con la Constitución. Yo quiero decirlo así como con mucha claridad.
todo el sistema económico organizado por la Constitución de la República se erige sobre la propiedad privada. O sea, la propiedad privada es la quinta esencia del régimen económico organizado por la Constitución Dominicana, que comprende todo el título 11 y una buena parte de los derechos sociales y económicos que están a partir del artículo 50 de la Constitución y que empiezan con el reconocimiento de la libertad de empresa, industria y comercio, sigue con el derecho de propiedad. Es decir, entonces, tú no puedes, lo primero es una ausencia de tacto, una ausencia de mesura en el abordaje de una cuestión tan medular. Porque, te digo, el ordenamiento económico constitucional se basa sobre la propiedad, pero te puedo decir, la propiedad está en el origen mismo de las constituciones modernas. Claro. Es decir, las constituciones modernas fueron diseñadas, talladas a la altura de las necesidades de la protección de la propiedad, porque era la esencia del régimen económico emergente en ese momento, que eran las sociedades burguesas de finales del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, eso ha variado en el tiempo, pero la esencia se mantiene en el constitucionalismo actual. Entonces, meterle el diente a la regulación de una cuestión tan sensible amerita tacto, amerita mesura, amerita sangre fría, y eso ha brillado por su ausencia en este proceso. Como decía Nassef, hay muchísimas razones por las que la ley tiene que ser aprobada con un régimen de mayoría orgánica, propio de las leyes orgánicas. Esa ley modifica todo el régimen de presunción de legitimidad que sobre la propiedad establece la ley de registro de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, la ley 10508, que es una ley orgánica. La Constitución dice que las leyes que modifican disposiciones de las leyes orgánicas tienen que aprobarse con la mayoría propia de las leyes orgánicas, para no repetir lo que ya decía Nassef, que es razón suficiente para que sea aprobada con mayoría de 2/3 partes. Y es como si nadie lo quisiera entender, nadie en el ámbito de quienes están llamados a tomar la decisión, porque todo el mundo desde afuera se lo está advirtiendo. Claro. Sin excepción, todo el mundo desde afuera se lo está advirtiendo. En los últimos días, varios ex jueces del Tribunal Constitucional han llamado la atención sobre el tema. La sociedad civil. Es decir, entonces, no se entiende bien. No se entiende bien la prisa, no se entiende bien la cerrazón a la apertura racional del debate, a la apertura racional del debate, porque al final lo que vamos a tener, y no les gusta que uno lo diga, pero al final lo que vamos a tener es la misma experiencia que tuvimos con el Código Penal. Se aprobó a sabiendas con un fallo en el procedimiento de adopción. Y ese fallo en el procedimiento de adopción hizo que el tribunal en el 2015 dictara una sentencia, y 7 años y medio después no tenemos Código Penal. Entonces lo que vamos a tener es una ley de extinción de dominio probablemente aprobada con una vacación legislativa para que se creen las condiciones de su entrada en vigor, en el marco de la cual el tribunal habrá de pronunciarse. Y entonces no la vamos a tener. Y sería el desperdicio de una oportunidad. Es decir, los promotores de la ley no se están dando cuenta que están creando la fosa de su propia intención. Están cavando la tumba para enterrar su propia intencionalidad, porque de aprobarla en esos términos no hay forma de que pase un test de constitucionalidad, y no es un artículo que van a declarar inconstitucional, es la totalidad de la ley, porque el vicio de procedimiento en el proceso de adopción de una ley compromete la totalidad de la ley, desde el primer considerando hasta la última disposición transitoria. Eso de que no vamos a tener la ley lo grafica muy bien Miriam Germán en una conferencia en Santiago. Una autoridad como Miriam Germán dijo que eso, en todo caso, van a llegar 1000 recursos al Constitucional, dice ella. Yo no sé por qué ella habla de 1000.
Yo creo que es un hipérbole para decir que eso van a atacarlo. Probablemente sean 1001. No, porque es que, mira, el problema de eso es que a la sociedad le han vendido que es una norma que solamente se le va a aplicar a los corruptos o incluso a algunos corruptos, porque algunos de los promotores de la ley prácticamente señalan con el dedo cuál es la gente que quiere que se le aplique, pero no funciona así. Una ley, después que existe, es para aplicársela a todo el mundo, y es falso, de toda falsedad, que la ley solamente está prevista para los casos de delitos graves. Cuestiones que la ley o el proyecto de ley prevé que pueden dar origen a la extinción de dominio. Violaciones de la propiedad intelectual. Lo que ellos llaman enriquecimiento injustificado. No es enriquecimiento ilícito, no es enriquecimiento sin causa, es ahora enriquecimiento injustificado, que no consiste en que sea un enriquecimiento con un origen ilícito, sino que tú no lo puedas explicar. ¿Qué pasa? Y vamos a ser concretos. Por ejemplo, el Código Tributario establece una limitación a la cantidad de años en los que tú tienes que guardar la factura. Parece que son 10 años, ¿verdad? Pero la ley dice que te pueden perseguir los bienes por enriquecimiento injustificado, o sea que tú no lo puedes aprobar hasta con 20 años de retroactividad. ¿Y qué yo hago con esos 10 años de diferencia entre la factura y el momento en que me someten? ¿Cómo yo lo pruebo? ¿Quién tiene eso? ¿Qué va a pasar con la gente que recibe remesas y no las declara, por ejemplo? O con la gente que tiene su negocito y no declara. ¿Que debiera declarar? Sí. Pero eso no quiere decir que tú debes poderle quitar todos los bienes. Pero además eso está contemplado en la ley tributaria. Claro, porque ese es otro tema. En todas las materias en República Dominicana existen los mecanismos para que el Estado recupere los bienes que son ilícitos. Y que no hay que creerme a mí, es que lo estamos viendo en tiempo real. Ahora mismo, cualquier persona que enciende las noticias, en todas esas materias existe. Sí, escúchame, Nacé, que encontré un argumento de por qué es ordinaria y no orgánica. Es difícil encontrarlo, porque realmente recuperar lo robado, eso es lo que más caracteriza. Pero dijo un juez del Tribunal Constitucional, se amparó en el artículo 51, sí, en el numeral 6, para decir que la Constitución establece la ley de extinción de dominio. Sí. Y menciona el numeral 6 del artículo 51. Es que no es cualquier ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El argumento de ellos en ese sentido es que la Constitución no protege los bienes de origen ilícito. Y es verdad. Pero entonces tú me estás diciendo que tú vas a empezar el procedimiento con la premisa de que los bienes son ilícitos. Exacto. Es decir, todos los bienes en República Dominicana son ilícitos hasta que tú demuestres lo contrario. Y eso no puede ser así. Por ejemplo, ¿para qué tenemos registro inmobiliario? Ahora, bueno, en este momento, antes de la ley, tú vas al registro inmobiliario y dependiendo de lo que esté ahí, tú sabes cuál es el estado jurídico del inmueble, ¿verdad? Pues con esa ley ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque la ley te dice que se persiguen los bienes ilícitos, como si las cosas tuvieran derecho. Pero bueno, ¿qué te dice la ley? Que las partes que participan en el procedimiento son el Ministerio Público y el afectado. No el propietario, el afectado. ¿Y quién es el afectado? Según la misma ley, aquella persona que afirma tener derecho sobre un bien. No el o sea que yo tengo mi título. Tú no eres dueño, y yo no, tenga título. claro, yo no soy dueño, porque yo lo que hago es que afirmo. Yo puedo tener mi título con el régimen legal dominicano, claro, y constitucional del sistema de registro, pero yo no soy dueño. Entonces, ese es el problema con ese argumento, que ese argumento solamente es válido si tú partes de la premisa de que toda la propiedad en República Dominicana es ilícita. Y eso no puede ser así por una razón muy sencilla. Primero, porque la Constitución establece una presunción de que la propiedad es lícita. Para eso está el debido proceso, para que te prueben lo contrario. Pero además, un sistema, como dijo Cristóbal, el sistema de mercado, la propiedad privada, el intercambio de bienes y servicios, es la base de la economía social de mercado que hay en República Dominicana, ¿verdad? Eso solamente puede operar
sobre la base de la presunción de buena fe. Porque vamos a empezar a asumir que hay mala fe en toda la propiedad, entonces nadie te compra. Claro. Y el costo de transacción va a ser enorme. Todo el que compra un apartamento ahora y cumple con lo que tiene que cumplir, sabe lo difícil que es conseguir el Pero en préstamo, ese, porque quiero que el hagan- banco todo te lo detengan pide. un momento en ese punto. La ley de extinción de dominio pone encima del comprador una operación que se supone que debe descansar sobre el Estado, y es la operación de la investigación o la facultad de la investigación. ¿Cómo tú, Catherine, Nelson o yo, que vayamos a comprar un carro, una casa o lo que sea, cómo podemos tener la facultad de investigar hasta 10, 20 años hacia atrás cuáles han sido las operaciones económicas de una persona a quien le vayamos a comprar? ¿Cómo yo puedo saber, si yo no trabajo en el DNI, no trabajo en la Procuraduría y no trabajo en un banco o en la asociación de bancos, o cualquiera de nosotros que no tengamos esa profesión, cómo podemos investigar el pasado de una persona a quien uno intenta comprarle algo? Mira, yo quiero, antes de responder tu pregunta, retomar la inquietud de Nelson con el artículo 51. Es que es peor que eso, Nelson. Es que lo que determina si una ley es orgánica o no tiene que ver con el sustento constitucional de la materia que regula. Es decir, el Código de Procedimiento Penal es una ley orgánica, sí. El Código Penal es una ley orgánica, sí. ¿Y qué es lo que regula el Código Penal? Hechos criminales, la prevención de la comisión de hechos criminales. ¿Por qué es orgánica? Porque en la persecución de hechos criminales se ponen en juego procedimientos que pueden ser coactivos de los derechos de las personas. Bueno, pues eso es lo mismo que pasa aquí. En relación a la inquietud de Yulisa, mira lo que establece la ley. O sea, ¿cómo tú pruebas la propiedad de un determinado bien en el régimen jurídico vigente actualmente en el país? Tú vas a comprar un inmueble, un solar, y lo que te exige la ley es que tú tengas el título, o que la persona que te lo vende tenga el título. El banco, para darte el préstamo, te pide una certificación de que ese inmueble está al día en el pago de sus obligaciones tributarias, una certificación de no gravamen, un acta de la asamblea debidamente registrada en la Cámara de Comercio, donde conste que la persona que te está vendiendo la propiedad está facultada legalmente para eso. Entonces, pero además de todo eso, entonces el proyecto aprobado por el Senado primero te dice que hay una presunción de buena fe y que el adquiriente de buena fe no tiene problema. Pero cuando te define la buena fe, te dice que la buena fe, para configurarse, exige, entre otras cosas, que el comprador o el detentador del bien realice un estudio sobre la titularidad de la propiedad. No te dice cuál es el alcance de ese estudio, cuál es el contenido mínimo que debe tener ese estudio para acreditar tu buena fe. Por tanto, el momento en el que se va a saber si el estudio que dice la ley que tú debes realizar cumple con los requisitos para que tú pruebes tu buena fe, ¿tú sabes quién lo va a decidir? El juez. Y por tanto, la norma real sobre la buena fe va a emanar de cada una de las decisiones judiciales que se dicten en ocasión de los procesos de extinción de dominio que se abran. Yo no me imagino un escenario más descorazonadoramente atroz para la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana alrededor del sistema de la propiedad, porque lo que eso implica es la creación de un clima absoluto de inseguridad y de una inversión total de la presunción de legitimidad y de licitud alrededor de la propiedad, que es lo más perturbador, y le estoy diciendo con conciencia de las implicaciones de la palabra, es lo más perturbador
que te puedas imaginar para la tranquilidad del negocio sobre bienes y servicios que está activo todos los días en el tráfico comercial en la República Dominicana. Pero no solamente eso, porque hay un asunto. Tú no solamente vas a tener que averiguar sobre el que te vendió a ti, sino el que le vendió a él, el que le vendió, el que le vendió a él, el que le vendió, el que le vendió, el que le vendió a él. O sea, es imposible, es un imposible. Y por eso es que la magistrada Miriam Germán, con mucho tino, dijo, hay que tener cuidado porque eso se puede prestar extorsión. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el argumento? Ay, que los tribunales no han funcionado, que el Ministerio Público antes era corrupto. Vamos a ver, ¿y entonces quiénes van a aplicar esta ley? Porque así, de la misma manera que en algunos cuerpos castrenses los mejores que te manden para la frontera, los mejores que como fiscal te designen en la comisión o en el Ministerio Público que va a perseguir la extinción de dominio. Esa va a ser la mejor Porque ahí posición. es que se va a guisar. Claro. La manera, o sea, el fiscal o la persona que entra al Ministerio Público con la intención de extorsionar, eso es lo que va a procurar, y lo dice ella, que sabe cómo funciona el sistema. Ajá. Desde la posición de juez y ahora como jefa del Ministerio Público. Entonces, tú no puedes, que es lo que han pretendido, tener una ley mala para que los jueces la apliquen bien. No, la ley tiene que ser buena desde el principio, porque lo que pasa con ese tipo de herramientas es que después que existen nadie la deja sobre la mesa. ¿Y qué pasa? Aquí estamos hablando de si una persona con su negocio lícito le pueden quitar los bienes, y sí pueden, pero hay otro problema, es que todos los conflictos judiciales se van a canalizar por ahí. ¡Ay! Que hay una partición de bienes en un divorcio que se está complicando o una herencia que se está complicando, se va a usar esa herramienta. Que no le estén pensando para eso, pero la ley que están aprobando lo permite. Entonces, no, pero es peor, va a ocurrir. no, pero es peor. Los conflictos comerciales se van a ir por ahí. ¿Qué empresa extranjera va a querer invertir en República Dominicana si ya es difícil en la situación que hay ahora? ¿Cuál? Porque no va a tener seguridad de nada. Pero es peor que eso. Es que la propia ley, el propio proyecto dice que se va a aplicar tanto en ocasión de las infracciones al ordenamiento penal en general, no al ordenamiento penal que regula la criminalidad organizada, al ordenamiento penal en general, o a cualquier infracción en cualquier ámbito del ordenamiento. Sí. Eso dice la ley. Entonces, desnaturaliza, yo no sé si con conciencia o no, desnaturaliza el propósito mismo que es el combate de la criminalidad organizada nacional y transnacional. Porque si es por la infracción a cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, entonces no es verdad que su propósito es combatir el crimen organizado. Y lo que eso tiene, o lo que eso está llamado a tener como consecuencia, es impredecible. Hay otra cosa en la ley. La ley prevé que el Ministerio Público, un cuerpo especializado que se va a crear en el Ministerio Público, es el responsable de investigar y de perseguir la restitución de los bienes que hayan sido el resultado de hechos ilícitos. Y esos bienes pueden ir a manos del Estado o de sus legítimos propietarios. Es decir, lo que eso significa es que el Ministerio Público puede actuar en defensa de bienes de personas privadas, de bienes cuyos destinatarios finales van a ser personas privadas. Eso es incompatible con el artículo 169 de la Constitución, según el cual el Ministerio Público actúa sí y solo sí en defensa del interés general. Representa al Estado y a la sociedad en los procesos penales donde el interés general, el interés de la sociedad está afectado. No actúa en defensa de personas privadas, no actúa para garantizar la restitución de bienes a titulares privados, no. Y eso que dice Cristóbal conecta con algo que mencionamos ahorita. Recuerden que la ley dice que hay dos tipos de intervinientes en el proceso: el Ministerio Público y el afectado. Y como dice Cristóbal, si hay un legítimo propietario, entre comillas, que esa propiedad la va a decidir, ya no va a ser el juez inmobiliario, ya no va a ser el juez civil,
va a ser el juez de la extinción de dominio. Dicen que no regula la propiedad, pero el juez de extinción de dominio va a ser el que va a decidir quién es el propietario. Pero además, en el proceso intervienen el Ministerio Público y el afectado o los afectados. Entonces, yo con mi título de propiedad y Cristóbal, que consiguió que el Ministerio Público le echara una mano en eso, que no tiene un título de propiedad, entramos en el proceso en igualdad de condiciones. Es decir, mi título de propiedad va a ser papel mojado. Claro. Entonces, un pedazo de papel. claro, y ese es el problema. Tiene que haber una ley de extinción de dominio. Hay muchos casos en los cuales una persona condenada afuera, que República Dominicana extraditó, claro que sí. Una persona que huye para evitar la acción de la justicia, claro que sí. Bienes abandonados, claro que sí. Pablo Escobar, que lo matan Sí. en un techo de una casa en Medellín. Por eso les decía que cuál Entonces, es la ley ¿qué cuál es hacemos la con los ley bienes que de se Pablo debe Escobar? hacer. Eso puede ser, pero no pueden tratarnos a todos como a Pablo Escobar. Cristóbal, Nacef, ustedes son abogados, ambos especialistas en materia constitucional. ¿Hay acuerdo en la comunidad jurídica sobre esta ley? ¿A ustedes les han llamado? Porque a uno le cuesta pensar que esto se está llevando a cabo en el Congreso de la República, en un Senado, en un gobierno que se dice que escucha a la población, que va hacia atrás cuando se equivoca, que es amplio, que es transparente, que es el gobierno para cambiar las cosas. Mira, a uno le cuesta pensar que ustedes no los están es escuchando. muy penoso lo que te voy a decir. Hace unos 10 días, 2 semanas, uno de los promotores de la ley, uno de los senadores, estaba en un programa de radio, en otra empresa. Y le preguntaron que si no habían recibido, y entonces alguien le dijo, pero, y voy a decirlo responsablemente, pero Eduardo Jorge dijo que le mandó un informe, yo lo he visto, bien detallado, con objeciones constitucionales a la ley. La respuesta de él fue reírse y decir, bueno, que uno no tiene que estar de acuerdo con todo el mundo. ¿Ustedes se enteraron de ese informe? Wow. No. Quien haya ido y le haya entregado un informe al Senado en estas condiciones, nadie lo sabe. Ustedes no lo saben, yo lo sé porque Eduardo es amigo mío, pero nadie lo sabe. Si este debate no se hubiera hecho público, nadie supiera de esas objeciones. Entonces, en una democracia no le corresponde al Estado canalizar y decidir por dónde se canalizan las críticas a sus iniciativas. Para eso está la libertad de expresión. Entonces, la respuesta a eso es, concreta tu pregunta, han oído, pero no han escuchado. Y prueba de que no se ha escuchado es que esto está ocurriendo de la manera que está ocurriendo. Bueno, esta misma semana Ángel se pronunció en la misma línea de preocupación, pero la banca múltiple fue la semana pasada donde Pacheco, inteligentemente, porque ya se sabía lo que iba a pasar en el Senado, y llevó un documento. Y entre las cosas que pide, claro, se hablaba del comprador de la MF, dice delimitar tipos penales. Aquí se mencionó a Pablo Escobar, no sé, porque alguna gente dice, eso debe ser ahora en una primera etapa para el crimen organizado, delimitar tipos penales en esta ley. ¿De qué habla la banca múltiple? Mira, la lista de las infracciones que dan pie a los procesos de extinción de dominio, la lista nominal, son 32 tipos, pero yo quiero repetir, la ley tiene una disposición según la cual cualquier infracción a la ley penal, cualquiera, ese es el término que utiliza, cualquier infracción a la ley penal o a cualquier ámbito del ordenamiento jurídico puede dar pie al inicio de un proceso de extinción de dominio. Y eso lo que significa es que esos 32 tipos que son exuberantes en sí mismos, exorbitantes en sí mismos, pierde sentido. Su sentido. Porque incluso pierde su yo insisto, enriquecimiento injustificado, que la ley define como el enriquecimiento que tú no pudieras percibir de lo que aparentemente de tus ingresos normales y que tú no puedes probar, pero ¿probar dónde? Ante el juez de extinción de dominio. Hay un ejercicio muy didáctico que Cristóbal compartió, perdón, Nacef, que es sobre el principio de presunción de inocencia. Son casos diferentes porque una cosa aborda lo penal y esto lo de los bienes, pero normalmente el Ministerio Público debe destruir el principio. El que alega un hecho en justicia lo prueba. Claro.
Ese es el principio básico desde el origen del derecho. Claro. Todo lo que alega un hecho en justicia lo prueba. Están invirtiendo la carga de la prueba, que es una forma de invertir la presunción de inocencia, que en este caso lo que significa es la presunción de licitud y de legitimidad de la procedencia de los bienes que con título tú tienes. En este caso es presunción Porque de aquí no se está culpabilidad. aquí no se está hablando de perseguir bienes sin titularidad. Aquí se está hablando de perseguir bienes titulados, pero que tú tienes que hacer un estudio alrededor de la propiedad de esos bienes. Pero un estudio que no está delimitado, que no se dice de qué No, tamaño es ni una quién tiene que locura. hacerlo. Es de un nivel de indeterminación que pone en entredicho todo el régimen de la seguridad jurídica. Ahí yo quiero que ustedes se detengan un momento los dos y nos expliquen y le expliquen a la gente el tema del doble proceso. Tus bienes van a ser llevados por un camino y tú como persona vas a ser llevado por un camino distinto, no van a ir nunca a la par, pero el hecho de que tú no hayas sido juzgado y condenado no significa que tus bienes no van a poder ser encaminados también por la vía de la extinción. Mira, Yulisa, porque mira qué es lo que pasa. El argumento de ellos dicen que no, como no te persiguen a ti, sino a tus bienes, entonces no están violando tus derechos. Ese es el argumento. Destruyendo Eso es el cuando yo principio de la estaba propiedad. en la secundaria, que veía un grupo de amigos hablando y yo me acercaba y se callaban y me decían, es de ti pero no es contigo. O sea, es la misma lógica. O sea, tú te vas a ver afectado, pero tú no te buscas nada aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira cuáles son las cuestiones prácticas de eso. La gente, por más que intente, siempre termina teniendo un problema con la DGI. Ya sea porque tú reportas una factura en un año y la persona que la recibió lo reporta en el otro, cuestiones así, ¿verdad? Y eso se resuelve habitualmente con la DGI, tú les explicas y ellos... Con tu contable. ¿Qué pasa? Claro, pero ¿qué pasa? Los casos de conflicto administrativo entre la DGI y los ciudadanos se deciden cuando se judicializa en el Tribunal Superior Administrativo. Y en muchas ocasiones el Tribunal Superior Administrativo lo que hace es decir, no dice es que no debe este impuesto, sino dice es que la DGI no siguió el procedimiento adecuado, ¿verdad? Y ahí ya la DGI no te puede cobrar. ¿Qué dice la ley? Que no pueden perseguirse los bienes cuando haya cosas juzgadas, pero define cosas juzgadas para la aplicación de esa ley particular. Tiene que haber identidad de parte, identidad de objeto, identidad de bienes. Pero además tiene que haber habido un tribunal que se haya pronunciado sobre el fondo de esas tres cosas en conjunto en particular. Pero si el Tribunal Superior Administrativo falla diciendo que la DGI violó el procedimiento, no se está pronunciando sobre el fondo. Por lo tanto, la DGI puede perder en el TCA e irte a buscar el dinero por la ley de extinción de dominio. Pero además, en materia penal, vamos a decir, una persona es imputada por corrupción, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público con la ley de extinción de dominio? Abrir los procesos, las investigaciones que son secretas, ir ante el juez de la extinción de dominio, o sea, paralela, la penal y la extinción de dominio, ir ante el juez de la extinción de dominio, decirle, mira, como medida cautelar, congélamele los bienes, el juez lo puede conceder, hasta ahí, pero ¿qué pasa? En esas condiciones, si tú tienes capacidad efectiva de defensa en materia de extinción de dominio, probablemente sin poder costearte un abogado, porque tú tienes todos los bienes, pero te sin pueden tener quitar los bienes y conocimiento. después te pasan el rolo en el proceso penal. Pero Entonces, además, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que una sentencia de un juez de extinción de dominio que dice que los bienes que a mí me han quitado son ilícitos no va a afectar el resultado del proceso penal antes de que yo haya podido decir una palabra para Bueno, eso es defenderme? una condena previa. Es una condena previa. Y eso es sumamente preocupante, yo estoy de acuerdo. La corrupción administrativa hay que perseguirla siguiendo el procedimiento de la ley, respetando los derechos, porque si no hay peor corrupción que un Estado que puede aplastar los derechos de la persona. Y eso se ha visto en América Latina, en Europa, en África, en Asia, en todas partes. Cuando el Estado sabe que te puede aplastar, sí, empieza con los criminales, pero nunca se detiene. En Italia hay un caso es de peor, referencia hay muy escenarios importante peores. sobre eso. Hay escenarios peores. Tú puedes, como el proceso es autónomo, te pueden extinguir un bien a través del proceso de extinción de dominio.
Y luego, en un juicio penal que siempre va a dilatar mucho más en el tiempo, el tribunal puede considerar que no hubo ilícitos. ¿Qué pasa? ¿A dónde quién tú vas? Claro. A que te Ya te restituyan enajenan. los A que te bienes, restituyan los el bien. intereses, todo. O sea, ¿quién te va a No, resarcir? imaginen que es una empresa. La esa empresa quebró ¿Quién te va a con todo y resarcir socios de el buena tiempo? fe y ¿Quién te todo. va a resarcir ¿Qué va a pasar los en ese recursos? caso? ¿Qué pasa? Espérate, ¿qué pasa con el crédito de una empresa que le abren una, O sea, es una locura. investigación de si se hace público? Es una locura. Bueno, una destruye la situación, credibilidad, una situación pero- penosa. ¿Qué pasa en ese caso, Cristóbal? Se dice que va a haber un fondo para la restitución, pero es decir, cuando tú dices vamos a crear un fondo para cuando nos equivoquemos, Ajá. Es porque ellos saben de es antemano porque que- estamos Claro, conscientes, de que no habrá podemos equivocación. equivocar. es porque estamos conscientes de que esos escenarios se van a Pero que presentar. además- Eso es Pero además, Hay ¿cómo una, se ley de, calcula? hay una ley de vida, el palo dado ni Dios lo quita. Eso Pero es eso te iba inadmisible. a Es decir. decir, además la ley no tiene que decir eso. Si usted sufre un atropello como ciudadano, como resultado de una acción antijurídica, la Constitución y la ley 107.13 le dice cómo proceder patrimonialmente Pero en además contra sobre de la los base de que responsables te de van a eso. sobre cómo te van a restituir. Después de que ya tú me has enajenado, por ejemplo, tú tomas una persona, la atropella con la ley de extinción de dominio, que ustedes y nosotros sabemos perfectamente todos los casos de corrupción que hay aquí en fiscalías. Aquí hay hasta fiscales famosos porque ellos aplican su propia ley de extinción de dominio para quitarle los bienes a víctimas que ellos mismos las convierten en víctimas. En un caso como ese, ¿cómo te restituyen los bienes que ya te han quitado? No, Por eso, ejemplo, eso no se sabe. por ejemplo, ¿cómo te pagan la casa tuya donde tú vivías con tu familia que te quitaron? Cuando ya tú no la tienes, cuando ya el Estado se ha apropiado de ella. O cuando se trata de ¿A bienes qué valor? perecederos. ¿A qué Claro. valor te la van a pagar? ¿No? O cómo se hace con una empresa. O cuando se trata de bienes Exactamente. perecederos. Las ganancias de una empresa, ¿cómo Eso se no puede calculan? ser. Si la empresa hubiese seguido operando. Imaginen que la empresa hubiese seguido operando, ¿cómo hacen un cálculo a no, futuro? la ley dice que no, que lo que hay es que devolverte lo que te quitaron más lucro- el interés legal. El lucro cesante y todo Sí, eso o se sea, va. Todo eso se va. Nada de eso. Bueno, Cristóbal mencionó un término, la manera atropellante, pero también se decía que la sociedad ha desarrollado mecanismos y tiene un nivel de desarrollo que esa cosa, por más de manera atropellada que se hagan ahora, va a tener su muro de contención más adelante, pero es penoso, Sí, es penoso. es penoso que se esté impulsando en las actuales condiciones y la gente que lo están impulsando Claro. y los argumentos, o sea, porque no hay argumentos. Por eso es que uno hace la pregunta, ¿por qué si hay tantas voces llamando la atención, no se han detenido a prestarle atención a una? A la Procuradora General de la República, que es una autoridad. No, a la pareciera que están Asociación de viéndolo con Bancos. risa y cocaleca. Dice un, ¿Qué está no, dice pareciera? un Yo amigo tengo- que estoy por Thomas, pensarlo, Thomas, el encargado de negocio, visitó allá y dijo que es interés supremo de los Estados Unidos. Esa es una razón. Y la otra, el discurso con un gran contenido político de que hay que recuperar los robados. Sí, pero es que hay razones sólidas Para que haga falta para una ley. defender una ley. Señor, Hace falta una ley, Es claro, esa pero no la que no cualquier puede ley. ser. Gracias. Y lo chistoso de eso es que en el fondo todos estamos de acuerdo en la necesidad de una ley de extinción de dominio, Claro. como ustedes han dicho. Incluyendo Pero la a correcta- Thomas. ¿Para qué no puede ser esa? Pero la No, ley correcta. yo no puedo pagar con mis derechos Claro. la incapacidad del Estado de perseguir el delito. La comunidad económica empresarial está muy preocupada, ella está nerviosa. Ah, claro. Los nervios Tiene- económicos de No, este no, y país. no Tienes son razón. buenos. Y en la este crema momento. innata, escúchame la comparación que lo incluye a ustedes, de los juristas, los constitucionalistas, han expuesto y no encuentran argumentos en contra, nada. Como aquel famoso carro sin freno ni Esa reversa. gente Loca son un caravana. cartel. Como dice- Los han descrito como un cartel. Esa gente en son un contra. cartel. Ustedes son Sí. el cártel Sicarios del derecho. anticonstitucionalista. No, No. ojo, Cártel el constitucional. senador dijo que nosotros somos del cártel constitucionalista. Exacto. Como el derecho es dialéctico, eso quiere decir que hay un cártel de Anti- anticonstitucionalista. Exacto. Yo a ese no quiero Ah, pertenecer. no. Gracias Y a Mercedes, nosotros. gracias a Cristóbal, creo que ha sido Gracias, muy Ana. edificante esto. Y yo Nos, sé que nos va- quedamos más preocupados que- de lo que estábamos. Sí, va a encontrar oído en la parte sensata y sana, vamos a decirlo así, de esta sociedad. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. No, espérenlo en el constitucional. Vamos a ver cuánto No, en la sensato, Cámara de ¿eh? Diputados viene la discusión fuerte porque como ahí hay más diversidad de representación, ellos
se va a armar la discusión Bueno, seria la Fuerza del sobre Pueblo dijo que no la va a por lo menos llegó como ordinaria, por lo menos, para que pase. Pero, ay, en el Senado